Ok, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase número 3, correspondiente al contenido que se debe de abordar en la materia de yacimientos 3. En la última clase nosotros quedamos en la parte de las desventajas correspondientes a los diferentes tipos de inyecciones de agua. Incluso estábamos hablando de las desventajas en relación al agua periférica, la inyección de agua por los proyectos periféricos o externos. Y quedábamos pendiente con la explicación sobre lo que serían los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua. Denme un minuto. Ok, entonces vamos a hablar en esta tarde sobre los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua. Dentro de los factores que gobiernan lo que son los procesos de inyección de agua, tenemos básicamente lo que sería la profundidad del yacimiento, la localización y los arreglos de los pozos, la permeabilidad de la formación, las propiedades humectantes de la roca, la saturación de gas inicial, las saturaciones de los fluidos, la razón de movilidad y la tasa de inyección y el buzamiento de la formación. Cuando nosotros hablamos entonces de la profundidad del yacimiento, técnicamente debe de tomarse en cuenta debido al gradiente de presión. Económicamente hay que cuidar el costo de lo que es la perforación. Entonces, cuando hablamos de profundidad del yacimiento, está relacionado a lo que son los niveles de presión que yo necesito tomar para alcanzar la presión suficiente y llevarlo hasta el fondo del pozo. Luego, nosotros hablamos sobre lo que es la localización y el arreglo de pozos. Denme un minuto. Pase, gato. Entonces debemos de tomar en cuenta que a más profundidad yo voy a necesitar un equipo en superficie con mayor capacidad para llegar y poder inyectar a nivel de la profundidad donde se encuentra nuestro yacimiento. Igualmente a la hora de perforar, mientras más profundo, obviamente mayor van a ser los costos a nivel de perforación de nuevos pozos para inyección. La localización y el arreglo de los pozos, el tipo de arreglo a usar va a depender del conocimiento geométrico que se tenga del yacimiento y debe ser seleccionado de manera que se obtenga una alta eficiencia de barrido. Existen diferentes tipos de arreglos de pozos que nosotros podemos aplicar y que obviamente nosotros lo vamos a estar estudiando a lo largo de la materia. Pero a la hora de diseñar un proyecto y aplicar un proyecto de inyección de agua en un campo que ya ha sido desarrollado, deberíamos de tener en cuenta lo que es la ubicación de los pozos que tengamos ya en existencia para buscar la mejor manera de generar un arreglo geométrico que me pueda beneficiar en lo que sería la eficiencia de barrido.
Con respecto a la permeabilidad, hablamos de que la permeabilidad obviamente es una magnitud que ésta va a controlar la tasa de inyección de agua, obviamente, ya que una permeabilidad baja retardaría la recuperación y aumentaría los costos, según su variación, ya que hace imposible considerar el yacimiento como un sistema homogéneo e impide asignarle una permeabilidad promedio. Nosotros deberíamos de conocer e identificar muy bien lo que son los valores de permeabilidad a lo largo de nuestro yacimiento, ya que es una variable importante porque recuerden que la permeabilidad es la propiedad que tiene la roca de permitir que el fluido la pueda atravesar, es decir, es la conexión que existe entre los. Las propiedades humectantes, este factor es muy importante, ya que en una roca humectada por agua, el petróleo ocupa la parte más conductiva de los espacios porosos y el agua la menos conductiva. En caso contrario, las rocas humectadas por petróleo sucede lo contrario y debe esperarse, por lo tanto, una menor recuperación. Con respecto a la saturación del gas inicial, produce una reducción de la saturación del petróleo residual y por lo tanto un aumento en la eficiencia del yacimiento. Con respecto a la saturación de petróleo, es necesario que sea alta y la residual baja para que sea rentable, ya que la diferencia en la saturación de petróleo al comienzo y al final de la inyección determina la cantidad de petróleo recuperado, y con respecto a la saturación de agua debe de ser baja para que pueda producirse un banco de petróleo, ya que si la roca es más permeable al agua que al petróleo, el proyecto será menos eficiente. La razón de movilidad es una variable, una propiedad, una magnitud que nosotros vamos a estar estudiando mejor cuando veamos lo que es la unidad número 2 del desplazamiento de fluido. Porque la razón de movilidad tiene que ver con la división o la relación que existe entre las permeabilidades y las viscosidades de los fluidos, tanto el desplazante como el desplazado. Por lo tanto, es una división. Él divide esas dos relaciones. Entonces, al tener esa división, me va a generar una fracción, por lo tanto, se conoce como una razón. Entonces, nosotros vamos a tener valores de movilidad mayores a 1 y menores a 1. Por lo tanto, los valores de movilidad que nosotros tengamos nos van a indicar algo. Por ende, una razón de movilidad igual a 1 indica que tanto el petróleo como fluido desplazado y el agua como fluido desplazante se van a mover a la misma velocidad relativa en el medio poroso, mientras que cuando la movilidad sea menor a 1, esto nos indica a nosotros que el agua se mueve más lenta que el petróleo, obviamente conduciendo a altas saturaciones de agua a nivel de los tiempos de ruptura y altas eficiencias de desplazamiento. Cuando tengamos valores de movilidad mayores a 1, nos va a indicar que el agua detrás del frente se mueve más rápido que el petróleo, que se encuentra delante del frente. Por lo tanto, la eficiencia de desplazamiento va a reducirse y el petróleo que queda detrás se recupera después de haber inyectado grandes volúmenes de agua. Con respecto a la viscosidad, la recuperación del petróleo es inversamente proporcional a su viscosidad. Por lo tanto, afecta lo que sería la razón de movilidad. Por eso les explicaba al principio que la razón de movilidad es una expresión matemática que relaciona lo que sería el factor de la permeabilidad y la influencia que tiene la viscosidad en el desplazamiento y la movilidad de los fluidos. La tasa de inyección y el buzamiento de la formación están relacionados entre sí, obviamente, ya que buzamiento arriba se obtiene mejor eficiencia a bajas tasas de inyección y buzamiento abajo, nosotros se va a inyectar altas tasas para que el agua tenga menos oportunidad de canalizarse a través del petróleo. Ahora bien, vamos a entrar ya después de haber visto lo que son los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a entrar de una vez a lo que serían los métodos no convencionales, perdón, los métodos convencionales de recobro adicional por inyección de gas. Cuando hablamos de este tipo de métodos, se cumple básicamente el mismo principio del desplazamiento por
inyección de agua, ya que lo único que nosotros estamos cambiando en teoría o básicamente sería el fluido. Allá inyectamos agua, ahora acá nosotros vamos a inyectar gas. Por ende, el método convencional por inyección de gas es un mecanismo secundario de recobro mediante el cual el petróleo del yacimiento es desplazado hacia los pozos productores por la acción del gas inyectado. Gráficamente se muestra lo que es el esquema de desplazamiento de petróleo por gas en el medio poroso. Miren que por una parte es muy parecido, tiene mucha relación a cómo sería ese esquema de desplazamiento tanto en los proyectos de agua como en los proyectos de gas. Cumplen el mismo principio que es desplazar el petróleo que se encuentra alojado en los poros de la roca, desplazarlo, moverlo hacia los pozos productores. Ahora bien, dentro de las ventajas de la inyección del gas, primero tenemos que como el gas es más liviano que el petróleo, el gas inyectado tiende a formar una capa artificial de gas bien definida, aún en formaciones de poco bucemiento. El gas se dispone en muchas áreas de producción, ya sea del mismo yacimiento que se está explotando o de otra fuente, en dado caso de que así sea, siendo el gas un fluido no reactivo con las rocas del yacimiento, puede ser inyectado sin presentar mayores dificultades y en algunos casos es deseable conservar el gas producido para futuros mercados, por lo tanto se inyecta a un yacimiento para almacenarlo. Incluso actualmente se está desarrollando lo que es la captura, almacenamiento, la captura, inyección y almacenamiento del dióxido de carbono, lo cual genera dos aportes, un beneficio ambiental, ya que no liberamos el dióxido de carbono, sino que se está hablando de lo que es la captura en los procesos de combustión, posteriormente inyectarlo, nos beneficia en lo que son los procesos de recuperación mejorada y a su vez se genera un entrampamiento o un almacenamiento natural de ese gas que tiende a contaminar el medio ambiente y se almacena a nivel de lo que son las estructuras presentes en el yacimiento. Dentro de las desventajas de la inyección de gas, si la arena del yacimiento tiene alta permeabilidad en algunas partes y permeabilidad pobre en otras, el gas puede pasar rápidamente a través de los estratos de alta permeabilidad a los pozos productores y puede dejar una buena cantidad de petróleo atrapado en los estratos menos permeables, obviamente. El costo de instalación y mantenimiento de la planta compresora de gas es por lo general más alto que el de una planta de inyección de agua. Esto tiende a reducir el número de yacimientos que sean adecuados para que la inyección de gas sea rentable, obviamente, para instalar toda una estructura de facilidades, equipos que me permitan a mí poder comprimir el gas e inyectarlo, obviamente va a ser muchísimo más costoso que aplicar un proyecto de inyección de agua. Debido a que el gas no moja el área en el yacimiento como lo hace el agua, forma un pistón menos eficiente para empujar el petróleo hacia el pozo productor y deja obviamente una mayor cantidad de petróleo atrapado en los espacios porosos, que eso es lo que vemos acá en el esquema del desplazamiento de petróleo por gas en el medio poroso. Como el gas no tiende a mojar la roca, vamos a tener un desplazamiento del tipo pistón con menor eficiencia que el generado por los proyectos de inyección de agua, ya que vamos a tener una mayor cantidad de saturación de petróleo residual detrás del frente de invasión. Ok. Dentro de los mecanismos que influencian en el aumento de flujo de petróleo, denme un minuto, ya que vamos acá en el mecanismo, denme un minuto, ya va.
Ok, seguimos entonces. Para hablar de los proyectos de inyección por gas, es importante mencionar cuáles son los mecanismos que influencian en el aumento de flujo de petróleo generado por el efecto de desplazamiento por inyección de gas. Primeramente, tenemos una reducción de la viscosidad, son mecanismos que se generan, aumento de la energía del yacimiento, eliminación de depósitos sólidos y lo que es la vaporización. Cuando hablamos de la reducción de la viscosidad, eh, teóricamente y algunas prácticas que se han hecho, el gas inyectado se disuelve en el petróleo crudo y obviamente al disolverse en ese petróleo crudo, él va a tender a reducir la viscosidad. Y por lo tanto, al tender a reducir su viscosidad, también va a influir en lo que es la resistencia al flujo cerca del pozo inyectado. De esta manera se forma un banco de petróleo de viscosidad reducida alrededor del pozo. Solo se requieren reducciones de viscosidades moderadas para lograr los beneficios de este mecanismo. Sin embargo, para que esto ocurra, la eficiencia de contacto del gas inyectado y del petróleo debe de ser muy buena. Con respecto al mecanismo que genera de ese aumento de la energía del yacimiento, obviamente el gas inyectado aumenta la energía del yacimiento, sin embargo este efecto es transitorio y es importante solo por un corto de tiempo después de que el gas se inyecta, lo cual puede ser el principal efecto cuando los periodos de inyección de gas son cortos. La tasa de flujo de petróleo aumentará al eliminarse los depósitos sólidos de hidrocarburos en el pozo inyector o zonas adyacentes del yacimiento. Sin embargo, la misma se reducirá como consecuencia del aumento de la saturación del gas. Y por último, lo que es la vaporización, que en algunos casos este mecanismo puede ser causante de que se produzcan cantidades adicionales de petróleo por recuperación secundaria. Una porción del gas contactado por, una porción, perdón, del petróleo contactado por el gas seco inyectado se vaporiza en el petróleo y se lleva hacia los pozos productores en fase de vapor. Con respecto a la inyección de gas, entonces nosotros igualmente tenemos varios tipos de inyección de gas. Básicamente también tenemos dos tipos de inyección de gas que van a depender de la ubicación de los pozos inyectores y productores. Primeramente tenemos una inyección interna o dispersa de gas. Este proceso se refiere a lo que es la inyección de gas dentro de la zona de petróleo y se aplica por lo general en yacimientos por empuje por gas en solución, sin capa de gas inicial y donde no hay tendencia a desarrollarse una capa de gas secundaria. El gas inyectado emerge junto al petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado. Es decir, que si nosotros tenemos un mecanismo por gas en solución en nuestros yacimientos, nosotros entonces buscamos la forma, la manera de seguir produciendo. Aprovechando ese gas en solución que se está liberando por efectos de cambios de presión en el sistema, nosotros inyectamos gas aprovechando ese mecanismo de expansión que genera el gas en solución, nosotros buscamos ayudar a ese empuje a seguir desplazando el petróleo hacia los pozos productores. Por ende, como yo estoy inyectando en la zona de petróleo, al poco tiempo de yo haber iniciado la inyección, yo voy a ver un incremento de la RGP a nivel de mis pozos productores. Este proyecto se aplica en yacimientos homogéneos, con poco buzamiento y relativamente delgado, es decir, espesores muy pequeños, y que no tengan variaciones en sus características o propiedades. Generalmente se requiere un alto número de zonas de inyección, la selección de los pozos de inyección y el tipo de arreglo depende de la configuración del yacimiento, variación de porosidad, permeabilidad, entre otros factores que debemos de tomar en cuenta y debemos de analizar en relación a nuestro yacimiento. La permeabilidad efectiva debe de ser preferiblemente baja para la aplicación de este proyecto de inyección interna o dispersa por gas. Cuando aplicamos una inyección interna, eh, es lo que nosotros estudiábamos en la de agua como una inyección por arreglo. Igualmente,
se generan especies de arreglos que me permitan a mí poder aumentar la eficiencia de barrido y la eficiencia de desplazamiento a nivel de mis proyectos. Se cumple el mismo principio, generar figuras geométricas que me mejoren la eficiencia. Dentro de las ventajas en la inyección dispersa o interna, es posible orientar el gas inyectado hacia las zonas más apropiadas. La cantidad de gas inyectado puede optimizarse mediante el control de la producción e inyección de gas. Con respecto a las desventajas, la eficiencia del recobro mejora muy poco o nada como consecuencia de la posición estructural o drenaje por gravedad. La eficiencia areal del barrido es inferior a la que se logra en operaciones de inyección externa. Los canales de gas formados por la alta velocidad de flujo hacen que la eficiencia de recobro sea inferior a la esperada por inyección externa y la cantidad de pozos de inyección requeridos aumentan los costos de operación y de producción. Con respecto al otro tipo de inyección que nosotros podemos tener en nuestros proyectos de recuperación secundaria, tenemos lo que es la inyección externa de gas. Es muy parecida a la inyección que hablábamos cuando los proyectos de inyección de agua. En los proyectos de inyección de agua, la inyección externa o periférica se inyectaba a nivel de los flancos, es decir, directamente en la zona de agua. En el caso de la inyección externa de gas, se refiere a la inyección en la cresta de la estructura, es decir, en la parte más alta de la estructura, donde en teoría se debe de concentrar la capa de gas, bien sea que se generó originalmente en el yacimiento por los efectos geológicos y todo lo demás, se generó esa capa de hidrocarburos tan livianos que era una capa de gas o por procesos secundarios. Por lo general se lleva a cabo en yacimientos donde ocurre segregación, es decir, existe una capa de gas sobre la zona de petróleo. Se usa en yacimientos de alto relieve estructural para permitir que la capa de gas desplace el petróleo. Se aplica en yacimientos con altas permeabilidades verticales mayores a 200 milidarcy. Los pozos de inyección se colocan de manera que lleven a cabo una buena distribución areal del gas inyectado y así obtener mayores beneficios de drenaje por gravedad. La cantidad de pozos requeridos para un determinado yacimiento depende de la inyectividad de cada pozo y del número de pozos necesarios para obtener una adecuada distribución areal del gas inyectado. Esto sería un esquema gráfico de cómo serían esos procesos de inyección externa. Miren que, a diferencia de los procesos de inyección de agua periférico, que nosotros veíamos los pozos inyectores en las zonas exteriores, en las zonas alejadas, mientras que en el centro se aglomeraban los pozos productores. En la inyección de gas externa es muy diferente, es a lo contrario. En el centro nosotros vamos a tener los pozos inyectores de gas, que sería toda esta zona que está acá, y en la parte en la parte externa, nosotros vamos a tener todos los pozos productores, porque en teoría la capa de gas debe de estar en la parte más superficial, hablando de la estructura, la cresta del yacimiento, y en la parte de abajo debería estar el petróleo, es decir, en la parte superior del mapa veo lo que son mis pozos inyectores y en los laterales voy a ver mis pozos productores. Dentro de las ventajas que presenta la inyección externa de gas, ella me va a representar lo que es la eficiencia areal de barrido. En este tipo de inyección va a ser superior a la que se obtiene en un tipo de inyección interna. Los beneficios obtenidos del drenaje por gravedad hace que se obtenga un mayor recobro, es decir, que si tengo un empuje ahí por drenaje por gravedad, voy a tener una mayor eficiencia, voy a tener un mejor recobro a nivel de estos proyectos. La eficiencia de barrido vertical es generalmente mayor que el que se obtiene por inyección interna. Correspondiente a las desventajas, nosotros vamos a requerir una buena permeabilidad vertical del yacimiento.
Es necesario controlar la producción de gas libre de la zona de petróleo. Las intercalaciones de lutitas, así como las barreras, son inconvenientes para la inyección de gas externo. Dentro de los factores que gobiernan, finalmente, la recuperación por inyección de gas, nosotros tenemos lo que son las variaciones de las propiedades de la roca, la razón de movilidad, la segregación gravitacional, la eficiencia de desplazamiento, las condiciones de saturación inicial, la presión del yacimiento, el tiempo óptimo para iniciar la inyección y la tasa de inyección y de producción. Ya va, deme un momento, por favor. Ok, vamos a seguir entonces. Quedamos con lo que eran los factores que gobiernan la recuperación por inyección de gas. Hablamos de lo que son las variaciones de las propiedades de las rocas. Es un factor muy importante. Nosotros debemos de conocer e identificar bien nuestro yacimiento, ya que la heterogeneidad de las rocas disminuye el factor de conformación, siendo la permeabilidad más determinante porque es la propiedad que me permite a mí poder mover, poder desplazar los fluidos. Si no hay conexión de poros en mi roca, no va a haber desplazamiento. Entonces, uno de los factores que más me va a alterar y uno de los factores donde yo necesito conocer, necesito identificar relacionado a mi yacimiento, obviamente va a ser la permeabilidad. Entonces, una permeabilidad uniforme en sentido vertical y lateral da lugar a una elevada eficiencia de barrido. Con respecto a la razón de viscosidades del petróleo y el gas, a medida que la razón de viscosidad, gas, viscosidad, petróleo, disminuye, el flujo fraccional de gas aumenta y la eficiencia de desplazamiento disminuye. Por eso la inyección de gas se aplica preferentemente a yacimientos con petróleo de baja viscosidad. Segregación gravitacional. La segregación gravitacional elevada mantiene el frente de gas uniforme, oponiéndose a las variaciones de permeabilidad y a los valores adversos de la razón de movilidad, obteniéndose así una mayor eficiencia. Y con respecto a la eficiencia de desplazamiento, el método utiliza para evaluar la eficiencia de desplazamiento por gas es similar al usado en el desplazamiento por agua. Sin embargo, la alta movilidad del gas con respecto a la del petróleo
hace que la eficiencia de desplazamiento de petróleo por gas sea menor, salvo que esté acompañado por una segregación gravitacional considerable. Y con respecto a las consideraciones de saturación inicial, existen dos condiciones de saturación inicial que se deben de analizar, que son las del gas y la del agua, para efectos de los proyectos de inyección de gas. Con respecto a la saturación inicial del gas, si este valor excede el valor crítico determinado de la curva de flujo fraccional, no se formará un banco de petróleo y la producción de petróleo estará acompañada por la producción inmediata y continua del gas inyectado. Con respecto a la saturación inicial de agua, la saturación del agua afecta la cantidad de petróleo sometido a desplazamiento por gas y aparentemente no tiene influencia en la ruptura del gas. Si la saturación es inicial del agua en una fase móvil, las ecuaciones de desplazamiento no son válidas ya que existen tres fases fluyendo. Sin embargo, es posible hacer aproximaciones si se considera en el agua y el petróleo como una sola fase, siempre y cuando las determinaciones de la curva de permeabilidad relativa como función de saturación se obtienen con núcleos que poseen la misma saturación inicial de agua. Con respecto a la presión del yacimiento, a presiones altas son favorables a la eficiencia del desplazamiento, ya que a mayor presión de inyección, mayor cantidad de entra en solución con el petróleo. Esto reduce la viscosidad del petróleo, aumenta moderadamente la viscosidad del gas, lo cual conduce a un desplazamiento más efectivo del petróleo. El tiempo óptimo para iniciar la inyección se considera que las condiciones más favorables para el inicio de la inyección se presentan cuando la presión del yacimiento está escasamente bajo de la presión de burbujeo. En este caso, la saturación de gas libre es mínima y las condiciones son favorables para obtener máxima eficiencia de recobro para el proceso de desplazamiento por gas. Con respecto a las tasas de inyección, tasa de inyecciones alta disminuyen la eficiencia del desplazamiento, ya que disminuyen el término gravitacional y se favorece la formación de canales de gas. El buzamiento, un buzamiento alto de la formación, aumenta el término gravitacional, lo cual permite mayores beneficios del desplazamiento. Bueno, ya nosotros abarcamos lo que sería la primera parte de la unidad 1 relacionada a lo que son los proyectos de inyección de agua y de gas. Mañana, con el favor de Dios, vamos a comenzar con el tema número 2 de la unidad 1, que son las propiedades del medio poroso, las propiedades de la roca y los fluidos que interactúan en los proyectos de inyección de agua y de gas. Posterior a eso, vamos a ver ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para los proyectos de inyección y los problemas operacionales que se pueden derivar de estos proyectos, para así entonces estar listos para la evaluación del 20%, que creo, si no me equivoco, déjenme revisar acá, quedó pautada para, estoy revisando la plataforma. La cartelera informativa, está la información de las evaluaciones. Ajá, la evaluación del 20% quedó pautada para el 25 de octubre y la discusión del análisis de caso de estudio quedó pautada para el 18 de octubre. Bueno, entonces ya acá terminamos el primer tema relacionado a lo que son los proyectos de inyección de agua y de gas, la parte introductoria, estableciendo la base teórica y estableciendo los fundamentos teóricos para cada una de estas prácticas. Bueno, cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, estoy completamente a la orden para ayudarlos y aclarar esas dudas. Feliz tarde.